Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal con una bomba del espectáculo que realmente está sacudiendo las redes sociales. Hoy estoy aquí con una historia de esas en las que alguien es atrapado con las manos en la masa, un detalle que no escapó a los ojos más atentos y que literalmente ha paralizado el mundo digital. Los detalles de nuestro tema son tan impactantes y a la vez tan divertidos que les costará creer lo que están oyendo. Pero antes de pasar a ellos, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse estas noticias instantáneas y sensacionales que romperán récords de clics. Si ya están listos, pónganse cómodos y respiren hondo porque hoy vamos a analizar minuciosamente esa provocativa pose que compartió la bella actriz Aslem Behr y el impactante revuelo que obligó a Ofkan Deniz a retirar su me gusta a toda prisa. Créanme que el mundo del espectáculo nunca antes había sido testigo de un evento donde las huellas digitales de los famosos quedaran expuestas de una manera tan clara y sorprendente. En realidad, todo comenzó una tarde cualquiera con una fotografía sumamente imponente y elegante que la bella actriz Aslem Behr compartió en su cuenta oficial de redes sociales. En cuanto se subió la foto, comenzó a recibir miles de me gusta y comentarios, mientras los fanáticos, como de costumbre, tomaban capturas de pantalla para compartir la publicación en sus propias páginas. Fue exactamente en esos minutos cuando ese increíble detalle, que casi corta la respiración del mundo de la farándula, no pasó desapercibido para unos cuantos seguidores extremadamente atentos. Ofkan Deniz, que no había vuelto a coincidir con ella desde aquel mítico proyecto que protagonizaron juntos hace años, le dio me gusta a esta polémica pose de Aslem Behr en cuestión de segundos. Por supuesto, esta situación incendió las redes de inmediato como la mayor prueba de que los dos excompañeros de reparto todavía se siguen muy de cerca. Nadie esperaba en absoluto un movimiento de me gusta tan rápido por parte de una estrella tan seria como Ofkan Deniz, quien generalmente usa el mundo digital solo para asuntos profesionales. Según los rumores, este impactante incidente del me gusta definitivamente no fue una simple interacción amistosa ni una situación fortuita ocurrida mientras navegaba casualmente por la página de inicio. La verdadera bomba del asunto salió a la luz cuando Ofkan Deniz, presa del pánico, retiró el me gusta solo unos minutos después de haberlo dado. Este movimiento, que puso las redes sociales patas arriba, hizo que en los pasillos de la farándula se empezara a preguntar si Ofkan estaba navegando en secreto por el perfil de Asl. Se rumorea que el famoso artista quedó fascinado al ver esa pose o que se emocionó por el efecto de los viejos tiempos, pero que luego se volvió loco al darse cuenta del escándalo que esto generaría. Aunque intentó borrar los rastros retirando el me gusta a toda prisa, la despiadada regla del mundo digital entró en juego y las capturas de pantalla de la notificación ya se habían filtrado a las páginas de chismes. El famoso artista, que de repente se encontró en medio de esta crisis, le dijo a su equipo cercano que todo había sido un completo accidente, pero no logró convencer a nadie. According to what eyewitnesses and social media experts relate, an absolute red alert was issued among the fanbases of both sides immediately after this move. Los fanáticos de Aslem Behr, al ver este paso atrás lleno de pánico por parte del famoso artista, iniciaron una auténtica lluvia de tweets comentando: «Te atraparon, Ofkan Deniz, no has podido olvidar a tu antigua compañera». Corre el rumor de boca en boca de que cuando Ofkan Deniz se dio cuenta de la situación se enfureció tanto que casi arroja el teléfono de la mano y lanzó duras advertencias a su propio equipo digital. Entre las filtraciones que nos llegan, se dice que intentó arreglar la situación explicando: «Fue un error, solo estaba deslizando hacia abajo en la pantalla». Esta tensa y divertida ola de shock logró desviar de golpe toda la atención de otros actores y comentaristas del espectáculo hacia aquella antigua e icónica pareja del pasado. Esa fascinante pose publicada por Aslem Behr fue, en realidad, la prueba más clara de cómo las admiraciones y los seguimientos secretos que han perdurado durante años en la farándula pueden salir a la luz en un segundo. Entonces, ¿cuál fue la verdadera motivación que empujó a Ofkan Deniz a hacer clic anoche y luego a retirar el me gusta con pánico después de mantener la distancia durante tantos años? En las páginas de chismes y foros de las redes sociales ya se han empezado a escribir cientos de escenarios diferentes y a generar teorías uniendo antiguas escenas de su serie con este nuevo incidente del me gusta. Algunos defienden que esa pose de la bella actriz apeló mucho al sentido estético de Ofkan Deniz y que el artista reaccionó por puro reflejo. Otros sostienen que Ofkan Deniz intentaba mirar desde una cuenta secreta,
pero que accidentalmente hizo este movimiento desde su cuenta oficial verificada. Sin embargo, según rumores muy exclusivos que he recibido de los pasillos, este asunto está totalmente relacionado con dejarse llevar por un viento de nostalgia momentáneo y el pánico posterior de «ay, me atraparon». Cuando uno ve en el mundo digital a una pareja con la que tuvo una armonía tan tremenda en el pasado, a veces simplemente no puede controlar sus propios dedos, amigos. Inmediatamente después de que el incidente causara una auténtica indignación en las redes sociales, los asesores de prensa de ambos nombres prácticamente pusieron sus teléfonos en silencio. Las partes, que por ahora dejan sin respuesta las incesantes preguntas de los periodistas, prefieren eludir el tema con el silencio y esperar a que la agenda se enfríe. Sin embargo, la flecha ya fue disparada y esta crisis del me gusta retirado entre las dos grandes estrellas se convirtió en un evento de farándula demasiado divertido y gigantesco como para mantenerse oculto. Especialmente las seguidoras de Aschenberg hicieron miles de publicaciones ingeniosas afirmando que la bella actriz hizo perder la cabeza a su excompañero con su gran belleza. Los seguidores continúan avivando el fuego compartiendo de nuevo las escenas que tuvieron en el pasado, comentando que Özkan Deniz todavía sigue bajo el efecto de esas miradas. Esta gran ola de entusiasmo es también el indicador más claro de cómo sudará Özkan Deniz la próxima vez que salga ante las cámaras. Pasemos ahora al enorme efecto dominó que esta impactante pillada digital provocará en el mundo del espectáculo y a las posibles repercusiones en las vidas privadas de las partes. Tras este terremoto digital, se ha convertido en objeto de curiosidad si se han vivido o no pequeñas crisis de celos en las actuales y felices vidas familiares de ambos famosos. Algunos creadores de chismes malintencionados en el sector incluso se atrevieron a afirmar que detrás de este accidente de me gusta, que parece inocente, hay una comunicación mucho mayor. Sin embargo, la realidad del asunto no es más que una situación cómica y humana en la que cayó un artista que fue víctima del despiadado algoritmo de las redes sociales. Aún así, esta situación volvió a abrir el apetito de los productores que querían reunir a la pareja años después en un anuncio comercial o en un proyecto de gran presupuesto. Este dulce riesgo y el tremendo poder de interacción en las redes demuestran cómo sus nombres siguen siendo un monstruo de la audiencia cuando se colocan uno al lado del otro. Mientras les transmito los entresijos de este caso, también entendemos muy bien lo vulnerables que son en el mundo digital esas vidas de los famosos que se viven ante los ojos del público. Incluso una figura experimentada que lleva años en este sector y planea cada paso, como Özkan Deniz, puede caer en el centro de la agenda del espectáculo por el movimiento de un solo dedo, amigos. El famoso artista probablemente solo quería mirar la foto de una antigua amiga mientras tomaba su café en casa, pero el resultado se transformó en un completo desastre de las redes sociales. El hecho de retirar este me gusta presa del pánico generó un efecto equivalente a echar gasolina al fuego en lugar de salvar la situación. Si hubiera dejado el me gusta allí, tal vez todo el mundo habría pensado que era solo el saludo habitual de un viejo amigo y el tema no se habría agrandado tanto. Es exactamente por eso que este tipo de movimientos digitales albergan situaciones mucho más profundas que una actividad ordinaria de Internet y requieren una gran gestión de crisis. Otra de las afirmaciones bomba que circula por los pasillos es que Özkan Deniz se quejó con su equipo cercano diciendo: «Quítenme mis cuentas de redes sociales, no quiero volver a vivir un incidente de este tipo». Sin embargo, aquellos que conocen la naturaleza de Aschenberg, enfocada en su propio matrimonio feliz y su vida tranquila, se imaginan muy bien que la bella actriz simplemente se rió de este incidente. La exitosa actriz posee un carácter que prefiere mantenerse totalmente al margen de este tipo de polémicas de farándula y que gestiona el mundo digital de forma mucho más profesional. Entre la información filtrada también se encuentra que cerró el tema con madurez ante su grupo de amigos cercanos comentando: «Las redes sociales a veces nos juegan estas pasadas a todos, no hay nada que exagerar». Es decir, para que lo entiendan, esto no fue el comienzo de una nueva guerra entre ambas partes, sino un desafortunado accidente de un famoso que sufrió por los trucos de la tecnología. Lo único que quedará por ver a partir de ahora será cómo se sonrojarán sus rostros cuando les hagan esta pregunta la primera vez que salgan ante las cámaras. Cuando reviso la ola de comentarios en las redes sociales, puedo ver claramente que los usuarios han iniciado una auténtica locura de memes y han llevado el humor al nivel más alto.
Una parte de los usuarios encuentra esta situación de Ofkan Deniz muy humana y defiende al artista comentando: a todos se nos ha ido el dedo alguna vez mientras navegábamos por el perfil de un ex o de un amigo, no hay por qué agrandarlo. Otra parte afirma que este fue un movimiento consciente para llamar la atención, una estrategia de relaciones públicas hecha para revivir la antigua popularidad. Por supuesto que el punto de vista de cada uno puede ser diferente, pero también es una realidad fría como el hielo que hay una crisis de like y unlike lo suficientemente divertida como para pasar a la historia de Internet. Yo personalmente veo este estado de pánico en el que cayó Ofkan Deniz como un accidente muy simpático y natural que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Ofkan Deniz realmente dio ese me gusta por error o fue un movimiento consciente? Si han llegado conmigo hasta esta parte del vídeo, ustedes también se habrán dado cuenta de lo común que puede llegar a ser el seguimiento secreto digital y la cultura del stalkeo en el mundo de los famosos. Mientras el mundo del espectáculo parece muy perfecto y distante desde el exterior, esconde grandes estrellas que navegan secretamente por los perfiles, agrandando las fotos y mirándolas detrás de escena. Esa fantástica pose compartida por Aslender es, en realidad, la mayor prueba de cómo aquella tremenda química de la serie que filmaron en su día continúa con la misma energía en las redes sociales. ¿Quién sabe que otros famosos siguen a quien en secreto en sus casas y caravanas de lujo cuando las cámaras se apagan, y miran sus fotos suspirando? Nosotros solo intentamos llegar a ese cuadro divertido de la verdad uniendo este tipo de pequeños pero efectivos accidentes digitales que se nos reflejan, pero este accidente basta por sí sola para contarlo todo. Lo importante será observar quién puede proteger mejor su sangre fría y su reputación digital en estos momentos de crisis o pilladas. Imagino que en los próximos días se harán comentarios mucho más divertidos en los programas de televisión en vivo y que los tertulianos de espectáculos no se cansarán de hablar de este tema. Porque ante esta gigantesca ola de humor en las redes sociales y los interminables tweets de los fanáticos, es casi imposible que los dos famosos nombres ignoren este asunto por completo. Si llega a producirse una declaración ingeniosa que se tome el tema a broma desde el bando de Ofkan Deniz, esta crisis digital se volverá mucho más simpática y dulce. Yo también espero con mucha curiosidad y entusiasmo, al igual que ustedes, esa actitud silenciosa pero noble que adoptará Aslender ante esta impactante situación. Por eso, que sigan el canal al instante es realmente pero que muy importante para estar al tanto de estos divertidos avances del espectáculo al segundo. En el momento en que ocurra una novedad o llegue un movimiento ingenioso por parte de Ofkan Deniz, les prometo que estaré aquí de inmediato con un nuevo vídeo. Para ir resumiendo, parece que este movimiento de dar me gusta y quitarlo hecho por Ofkan Deniz hacia Aslender continuará siendo el tema de conversación favorito de las redes sociales durante mucho tiempo. Este incidente es la primera lección amarga para el famoso artista de que debe ser mucho más cauteloso al usar el mundo digital y de que la tecnología no es una broma. A partir de ahora, en el mundo de la farándula se debatirá mucho más qué cosas le dan me gusta y quitan en secreto los famosos, tanto como el hecho de que se dejen de seguir. Este dulce accidente le mostró una vez más, con total claridad a él y a sus fanáticos, que aquel gran éxito y la armonía en pantalla del pasado nunca se borrarán de la memoria. Dicen que no hay mal que por bien no venga y que en cada accidente digital hay diversión. Tal vez esta pillada tan honesta le permita establecer un vínculo más genuino con las redes sociales. Todos juntos veremos qué nos muestra el tiempo, ya que por ahora no nos queda más remedio que esperar y ver esos divertidos avances. Al acercarnos al final de nuestro vídeo, mi petición para ustedes es que compartan conmigo sus opiniones muy detalladamente en la sección de comentarios que está aquí abajo. Cada uno de los comentarios que hacen nos ayuda muchísimo a iluminar mejor los entresijos de esta misteriosa y divertida pillada digital y a profundizar en el tema. Además, si les gustó el vídeo, pueden apoyarme pulsando el botón de me gusta para asegurar que llegue a muchos más amantes del mundo del espectáculo. El crecimiento de mi canal, el destacar en los algoritmos y el hecho de que pueda producir estos contenidos bomba de farándula depende por completo de su maravilloso y orgánico apoyo. Nos vemos en el próximo contenido bomba, en un nuevo vídeo de espectáculos. Cuídense mucho. Adiós, quédense con lo mejor de la farándula, y no olviden seguirme y suscribirse a mi canal, amigos.